Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos sumergimos en un texto que es la culminación de un viaje espiritual intensísimo, el capítulo 3 del libro de Habacuc. Tenemos delante lo que parece ser la resolución a una de las crisis de fe más honestas y, más crudas de toda la Biblia. Es que es así. Si los dos primeros capítulos son como un combate de boxeo muy tenso entre el profeta y Dios, donde Habacuc lanza preguntas como si fueran puñetazos, ¿por qué permites esto? ¿Hasta cuándo? Este tercer capítulo es cuando suena la campana. Y en lugar de seguir peleando, Habacuc se pone a cantar. Me encanta esa analogía, sí. Y nuestra misión aquí es precisamente entender qué ha pasado entre ese último asalto y esta canción. Los materiales que hemos revisado lo describen como una transformación radical. Es el paso de la perplejidad a la adoración, de la duda a una confianza casi desafiante. Pero ¿cómo se llega ahí? Vamos a analizar la mecánica de ese cambio siguiendo su estructura. Hay una oración inicial que ya suena distinta, luego una visión cósmica, sobrecogedora, y al final, una declaración de fe que ha resonado durante siglos. Y es que en esa estructura está toda la clave. Vamos a ver que el viaje de Habacuc no le lleva a obtener las respuestas que él pedía. Lo que encuentra es una perspectiva completamente nueva. Es ese momento en que deja de intentar cambiar sus circunstancias para encontrar la fuerza que le permita trascenderlas. Pasa del ¿por qué? Al a pesar de todo. De acuerdo, pues empecemos por el principio. El capítulo arranca con un título que suena casi como una nota técnica. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esa última palabra, Sigionot, no es muy común. ¿Qué nos está diciendo el texto antes siquiera de empezar? Pues es una pista fundamental. Los estudiosos de la música y la poesía hebrea nos dicen que Sigionot probablemente se refiere a una composición musical con cambios de ritmo muy rápidos y con un tono muy emocional, casi errático. Ah, o sea, como altibajos. Exacto. Piensa en una pieza que va de un lamento profundo a un estallido de júbilo de repente. Nos está avisando de que no vamos a leer una meditación serena, sino un torrente de emociones hecho canción. Es el lenguaje del corazón en su estado más puro. Entiendo. Es como la banda sonora de su crisis. Y justo después, en el versículo 2, ya notamos un cambio de tono brutal respecto a los capítulos anteriores. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Antes exigía, ahora teme. ¿A qué clase de temor se refiere? Porque no suena a pánico, ¿no? Suena a otra cosa. Esa es una pregunta clave. No es el miedo que te paraliza ante un tirano, es el temor reverencial, el asombro que sientes ante algo inmenso. Como estar al borde del Gran Cañón o bajo un cielo lleno de estrellas, ¿sabes? Es la reacción humana cuando por fin comprende que está tratando con una realidad que le supera por completo. Ha dejado de ver a Dios como una parte en un debate y ha empezado a verlo como el soberano del universo. Y esa toma de conciencia lo cambia todo. Y desde ese lugar de asombro hace una petición. Dice, «Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos». Y luego, esto es lo que me parece más interesante, en la ira acuérdate de la misericordia. Un momento, eso parece una contradicción. Acepta que viene un juicio, una ira, pero al mismo tiempo pide misericordia. ¿Cómo encajan esas dos ideas? Ahí está el gran avance en su fe. Es que ya no las ve como contradictorias. Ha aceptado la respuesta de Dios del capítulo 2. El juicio a través de los babilonios es inevitable. Y desde la perspectiva divina, es necesario para purgar la maldad de Judá. Así que no pide que se cancele el plan. Lo que pide es que, dentro de esa operación de cirugía tan dolorosa, Dios no se olvide de su propósito final, que es salvar y restaurar. Ha entendido que la justicia de Dios y su misericordia no son fuerzas opuestas, sino dos herramientas que Dios usa para llevar a cabo su misma obra de redención. Vale, o sea que su oración ya no es para escapar del problema, sino para sobrevivir espiritualmente a la solución, por muy dura que sea. Y justo después de esta petición, el texto cambia de marcha de una forma espectacular. Pasamos de una oración a una especie de tráiler de película de acción cósmica. ¿Qué es esta visión que describe a partir del versículo 3? Pues lo que estamos viendo es una teofanía, una manifestación de la presencia y del poder de Dios. Pero aquí el lenguaje es clave. Los análisis de la poesía hebrea enmarcan esto dentro de un género literario que era muy conocido en el Antiguo Oriente, los himnos del guerrero divino. Los pueblos vecinos tenían poemas que describían a sus dioses, como Baal pues, cabalgando sobre las nubes, lanzando rayos y haciendo temblar las montañas.
O sea que Habacuc está usando un lenguaje que su audiencia reconocería al instante. Exacto. Pero lo subvierte por completo. Toma esa imaginería de un poder cósmico casi ciego y caprichoso y la aplica al Dios de Israel para decir, este poder inmenso no es arbitrario, tiene un carácter y tiene un propósito. Es como si para fortalecer su propia fe se pusiera a recordar en voz alta quién es el Dios en el que ha decidido confiar, usando el lenguaje más épico que tiene a su alcance. Y desde luego que es épico. Describe a Dios viniendo de Temán y Parán, con una gloria que cubre los cielos. Habla de rayos que salen de su mano y de que la pestilencia iba delante de él. Me detengo ahí. ¿Por qué la pestilencia? Es una imagen bastante oscura. Bueno, pensemos en lo que significa para un oyente de esa época. La pestilencia y las plagas no son solo desastres naturales. En la mentalidad de entonces son armas. Son los heraldos del poder soberano de un gran rey que va a la batalla. Nos está diciendo que Dios no reacciona al caos del mundo. Él está al mando de las mismas fuerzas que el mundo más teme. Las utiliza como su avanzadilla. Es una declaración de soberanía absoluta. Entendido. No es un Dios que sufre el caos. Es un Dios que lo dirige. Y la visión continúa. A su paso, las montañas eternas se desmoronan, las naciones tiemblan, divide el mar e incluso detiene el sol y la luna. Es como si estuviera proyectando en su mente un grandes éxitos del poder de Dios en la historia de Israel. Precisamente. Está evocando la memoria colectiva de su pueblo. La referencia a Temán y Parán apunta al monte Sinaí, al nacimiento de la nación. La división del mar es el éxodo, el acto fundacional de liberación. La detención del sol y la luna es una alusión directa a la conquista de Canaán con Josué. Está construyendo un argumento para sí mismo. Está apilando pruebas históricas del poder y la fidelidad de Dios. Pero todo este despliegue de poder cósmico, toda esta fuerza que hace temblar el universo, podría ser simplemente aterrador. El poder sin propósito es tiranía. ¿Hay alguna razón para todo esto? ¿O es solo para impresionar? Esa es la pregunta del millón. Y Habacuc nos da la respuesta, el punto central de toda la visión, en el versículo 13. Después de describir todo este poder, revela su propósito. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Ahí lo tienes. No es una demostración de fuerza gratuita. Todo ese poder cósmico está dirigido con una intención muy específica: la salvación de su gente. Dios es un guerrero, sí, pero lucha para su pueblo. Eso lo cambia todo. No es solo un Dios fuerte, es un Dios que usa su fuerza para salvar. Y para juzgar al opresor. El mismo versículo sigue diciendo que lo hace descubriendo el cimiento hasta el cuello de la casa del impío. Vemos de nuevo esa dualidad. La misma acción que es juicio para el opresor es salvación para el oprimido. Habacuc por fin ve con claridad que las dos cosas son inseparables. El poder de Dios tiene una dirección y un propósito redentor. Una visión abrumadora, sin duda. Uno pensaría que, después de semejante revelación, la reacción inmediata sería de euforia, de ahora sí, vamos a ganar. Pero lo que Habacuc describe a continuación es todo lo contrario. Su respuesta es visceral y francamente aterradora, y es de una honestidad brutal. En el versículo 16 no dice, y entonces me sentí fuerte. No, dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Exacto. Es que es la única respuesta lógica. Ante la manifestación de un poder que puede desmoronar montañas, lo natural es sentirte increíblemente pequeño y vulnerable. Y es justo en ese punto, en el de máxima debilidad reconocida, donde ocurre el verdadero milagro. Sí, porque se está cayendo a pedazos, pero en la segunda mitad del versículo su tono cambia. Dice, si viene de esperar en reposo el día de la angustia, ¿cómo pasa del pánico que le pudre los huesos a una espera en reposo? Parece un salto imposible. Es un acto de voluntad pura, fundamentado en la revelación que acaba de recibir. Es la decisión consciente de no dejarse gobernar por su reacción física. La visión, aunque aterradora, le ha dado un ancla. Sabe que el día de la angustia, la invasión babilónica, va a llegar. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es su estado interior al afrontarlo. Ha pasado del pánico a una espera serena, casi sobrenatural. Acepta el desastre, pero ya no le tiene miedo. Y esa serenidad le permite formular una de las declaraciones de fe más extraordinarias que existen en los versículos 17 y 18.
Empieza pintando el peor escenario imaginable para su sociedad. Describe un apocalipsis económico y social. Para una cultura agraria es el colapso total. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, está diciendo, aunque no haya comida. Y luego añade, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque no haya ni rebaños, ni comercio, ni futuro económico. Es la ruina absoluta, el hambre y la desolación. Pinta un panorama desolador, la quiebra total. No es que las cosas vayan mal, es que no podrían ir peor. Y justo ahí, cuando piensas que va a venir el lamento final, nos cambia el guión por completo. Y suelta la frase que es el corazón de todo el libro. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es una revolución interior. Su alegría se ha desvinculado por completo de sus circunstancias. Ya no depende de si la cosecha es buena, de si la economía funciona o de si hay paz en el país. Es aquí donde se produce el verdadero cambio de paradigma. Sin duda. Y es, en esencia, la definición de una resiliencia casi antifrágil. No se trata solo de aguantar el golpe, que es la resiliencia. Es encontrar una fuente de fortaleza y de gozo que no puede ser tocada por el caos exterior. Su centro de gravedad emocional y espiritual se ha movido. Se ha ido a un lugar que es inaccesible para la crisis. Su ancla ya no está en las bendiciones de Dios, sino en el Dios de las bendiciones. Y por si quedaba alguna duda de cómo es posible vivir así, el último versículo, el 19, nos da la fórmula. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Y luego usa una imagen preciosa sobre unas ciervas. Sí, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. La imagen de una cierva moviéndose con una agilidad y una seguridad asombrosas por riscos peligrosos, por terrenos escarpados, es perfecta. Dios no le promete a Habacuc quitarle las montañas y darle un valle fácil y llano, le promete darle pies de cierva para caminar con seguridad por encima de la crisis, para transitar por esas alturas peligrosas sin caer. La fe no elimina la crisis, pero sí derrota la desesperación dentro de la crisis. No le da un camino fácil, le da pies fuertes para el camino difícil. Si unimos todas las piezas, el viaje es asombroso. Empieza en el capítulo 1, hundido en la realidad, preguntando por qué. En el capítulo 2, sube a su torre de vigilancia a esperar una respuesta. Y termina aquí, en el capítulo 3, cantando sin importarle cuál sea la realidad que le espere. Y es fundamental darnos cuenta de que nunca recibe una explicación lógica y detallada del porqué del sufrimiento. No le entregan un informe con las razones del plan divino. Lo que recibe es una revelación abrumadora del quién es Dios. Y al contemplar el carácter, el poder y el propósito salvador de Dios, su fe se vuelve inquebrantable, porque ya no depende de entenderlo todo. Su confianza se ha trasladado desde la necesidad de un resultado favorable a la certeza del carácter de Dios. Y por eso su crisis personal, su dolor, su confusión, no terminan en un diario íntimo, sino en una canción. La última línea del libro es una instrucción musical, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Eso es, su lucha se convierte en un recurso para la comunidad. Su experiencia se transforma en un himno para que otros, en medio de sus propias crisis, puedan cantarlo y recordar que, incluso cuando todo se desmorona, Dios sigue al control. El libro no termina con respuestas fáciles, sino con una fe que ha madurado tanto que su única expresión posible es la adoración, lo cual nos deja con una idea final para reflexionar. ¿Qué cambia realmente en nosotros cuando el fundamento de nuestra confianza deja de ser la esperanza de obtener un resultado concreto que deseamos? Pasa a ser la naturaleza inmutable de aquel en quien confiamos, sin importar cuál sea el resultado final.